Adelante. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo evento que está organizándose en el marco del Encuentro Anual de Innovación, de Investigación, Innovación y Creación este año, que se lleva a cabo desde el 4 al 22 de septiembre. Y esta tarde mi nombre es Ada Sosa, me presento, soy bibliotecaria en el sistema de bibliotecas de la universidad. Y esta tarde vamos a tener con nosotros a nuestro colega invitado, Antonio Cajas, que es licenciado en bibliotecología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de investigación son acerca de la historia de las bibliotecas y de la historia de las bibliotecas y la propiedad intelectual, así como el conocimiento público. Antonio está con nosotros, nos está acompañando esta tarde en este encuentro y el título de su presentación de hoy es Acceso abierto y licencias Creative Commons en el sector editorial y académico. Entonces voy a dar la bienvenida y el pase a Antonio para que pueda iniciar con la exposición. Muchas gracias, Adam. Muy buenas tardes a todos, amigos. Esta charla es la continuación de la que se hizo el año pasado por Mónica Calderón, gestora de la Biblioteca de Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Humanidades. En la presentación de Mónica se habló de ciencia abierta, el acceso abierto, las vías verde, dorada, híbrida, diamante, bronce, las iniciativas de acceso abierto a nivel internacional, las licencias Creative Commons, el acceso abierto y los fondos editoriales universitarios, además de consideraciones importantes antes de publicar en acceso abierto. Les recomiendo el visionado de esta charla porque presenta de modo didáctico los principales conceptos sobre el tema que nos convoca. Entiendo que Ada les va a poner el enlace en el chat. Hoy pretendemos discutir algunas interrogantes acerca del acceso abierto, así como aspectos críticos de las licencias Creative Commons por medio de casos. Nuestra esperanza es que con esta charla podamos generar las inquietudes que motiven la curiosidad para investigar acerca de las posibilidades del acceso abierto y las licencias Creative Commons en nuestro país y en la región latinoamericana. Hablaremos de modo breve acerca del movimiento de acceso abierto para luego presentar enfoques críticos al respecto y seguido conversar sobre los casos de las licencias Creative Commons. Como repito, esta charla tiene como una de las motivaciones prender la curiosidad académica en el movimiento de acceso abierto y las licencias Creative Commons en nuestro país. Bien, pasemos entonces a lo que es el acceso abierto. ¿O qué entendemos por acceso abierto? Dentro del contexto académico de investigación científica. Ahí estamos viendo la diapositiva de la charla anterior, que da todos los lineamientos, los conceptos básicos sobre el acceso abierto. Entendemos al acceso abierto como la distribución libre, gratuita y por Internet de la información académica o científica para que pueda ser consultada sin costo alguno por los interesados. Así, las publicaciones académicas en acceso abierto se definen como digitales, en línea y gratuitas para los interesados en consultarlas. La idea es que el acceso abierto fomenta la investigación científica o académica, promueve el conocimiento científico en todas las esferas de la sociedad global y en consecuencia, progresan las ciencias, las artes y las letras. Quizá la iniciativa más relevante para el movimiento de acceso abierto fue la reunión de Budapest
de diciembre del año 2001, organizada por la Open Society Institute, que es una institución financiada por este filántropo George Soros, con el objetivo de buscar consenso entre los investigadores, científicos e interesados para que se puedan difundir los artículos científicos o académicos de investigación sin restricciones y usando la Internet como una autopista libre de obstáculos. Han habido en el camino más reuniones, proyectos e iniciativas organizadas por los gobiernos, las universidades, los institutos de investigación, sociedades científicas y organizaciones científicas para avanzar en el ideal de acceso abierto. Actualmente, el acceso abierto se relaciona con una serie de instituciones y actores formales e informales, como podemos apreciar en esta diapositiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, recursos educativos abiertos, ciencia ciudadana, ciencia abierta, repositorios, copyright, copyleft, dominio público, proyecto Gutenberg, Wikipedia, Wikidata, Wikimedia, licencias abiertas, Creative Commons, lo que vamos a hablar ahora, derecho de autor, derecho a la privacidad o intimidad, datos abiertos, Plan S, DOAB, Cielo, DOAB, Open Library, Internet Archive, cátedra libre, libertad de expresión, libertad de cátedra, educación abierta, ciencia ciudadana, software libre, gobierno abierto, etc. Es decir, hay una serie de conceptos, de actores, de instituciones formales, informales, todo un movimiento de activismo en relación a lo que es el acceso abierto. Y esto es muy importante porque nos da la complejidad que actualmente está dándose en torno a lo que se conoce como acceso abierto, que ya lo hemos repetido, es el acceso libre, gratuito y por Internet a las publicaciones científicas o académicas, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a delimitar como tema hoy. No es ajeno a este gran movimiento abierto las voces críticas, ¿no? Y acá tenemos una que especialmente es muy importante, que es el periodista independiente Richard Pointer. Richard Pointer escribió el año 2019 un texto que, disculpen mi inglés, es algo así como Open Access could defeat business from the jobs of victory, que más o menos es un título de tono irónico que hace referencia a que se puede perder de modo repentino todo lo ganado cuando todo parecía que uno iba a ganar, ¿no? Se puede perder de modo repentino cuando todo parecía que uno iba a ganar. Y entonces, este señor, este gran periodista especializado en todo lo que es la comunicación académica, científica y el acceso abierto, ha puesto, creo yo, el punto sobre las IES. Porque en este texto, Pointer hace provocadoras preguntas a los activistas o promotores del acceso abierto. Y es lo que pretendo, en parte, poner en discusión hoy y que podamos motivarnos para seguir investigando sobre ese tema, ¿no? Este periodista sostiene que no hay que ser ingenuos con el acceso abierto, pues hoy la Internet se ha convertido en una realidad muy diferente a la que sus forjadores pensaron, ¿no? Una gran vía de comunicación académica y científica para mejorar el conocimiento científico y la democracia alrededor del mundo. En cambio, para Pointer, la Internet está atravesada por grandes intereses geopolíticos, comerciales y antivalores y prejuicios que la han alejado de modo notable y quizá irreversible de ese gran sueño de convertirla en un vehículo para el desarrollo de las ciencias, artes y letras y de la democracia global. El texto de Pointer y su visión bastante poco optimista sobre el futuro del acceso abierto amerita una discusión a profundidad por parte de la comunidad universitaria. Por lo menos en el Perú se requiere efectivamente mucha investigación en relación al acceso abierto porque quizás nos gana un poco el activismo, nos gana un poco el entusiasmo, pero este texto de Pointer nos pone, como dice, el punto sobre las IES para tomar atención de lo que nos puede causar obstáculos al acceso abierto, ¿no? He resaltado algunas de las muchas inquietudes que Pointer pone atención por considerarlas de interés, ¿no? El ideal de acceso abierto comparte por los defensores, por todos, pensamos que es la libertad de expresión, la libertad académica y el respeto por los derechos humanos. También es
la libertad y la colaboración científica y académica global, fundamental para el éxito del acceso abierto. El acceso abierto es gratuito y sin restricciones para los interesados en la literatura académica. Y Ponder señala que estos son aspectos que están muy bien, pero hay el reverso, ¿no? Hay naciones y culturas que no comparten o no dan la misma valoración a los ideales de libertad de expresión, libertad académica o libertad de cátedra y respeto por los derechos humanos. Pone el caso, por ejemplo, de China, ¿no? Y hay otros gobiernos, otros estados, que tienen una valoración distinta de estos llamados valores occidentales, valores modernos, en relación, y que tienen mucha relación con la investigación y con el conocimiento científico. Ahora, en cuanto a que es fundamental que haya libertad y colaboración académica internacional, sí, para el acceso abierto es fundamental. Pero Poinder dice, se encuentra amenazado esta libertad, esta colaboración académica por intereses geopolíticos que buscan beneficiarse de la buena fe de otros, ¿no? Pone, por ejemplo, el caso del Reino Unido, sin ir muy lejos, el Brexit en el Reino Unido ha limitado el intercambio de académicos del Reino Unido hacia Europa y viceversa, ¿no? Y bueno, tenemos también el caso de investigadores iraníes que no pueden hacerlo en los Estados Unidos porque son sospechosos de espionaje académico, ¿no? Al igual que estudiantes chinos. Recordemos que, por ejemplo, en el estado de California está la mayor población de estudiantes universitarios de origen chino en los Estados Unidos y la seguridad nacional norteamericana ha tomado mucha atención de eso, ¿no? Por muchos temas y fundamentalmente por lo que se llama el espionaje académico, ¿no? Y en cuanto a que el acceso abierto es gratuito y sin restricciones para los interesados en la literatura académica, efectivamente, dice Poinder, pero no hay lonche gratis, como dice, ¿no? Existen costes financieros que se requieren para poder, para la redundancia, costear el acceso gratuito a la literatura académica. Y esos costes financieros, por lo menos al inicio, los más acérrimos defensores del acceso abierto no los tomaron en cuenta, ¿no? Pero ahora sí se requiere porque todo lo que es la publicación en acceso abierto, en línea, por internet, digital, tiene unos costes. Quizás no sean los mismos costes que las publicaciones académicas científicas impresas, pero son costes que alguien tiene que pagarlos, ¿no? Luego está lo que Ponder señala como que el ideal del acceso abierto ayuda a que el público en general reconozca el valor de la buena ciencia y que la Internet se hizo para fomentar la comunicación académica internacional y la investigación científica para que llegue a todos los interesados, derribando fronteras físicas y mentales. Hay dos puntos ahí, ¿no? Por un lado, el acceso abierto ayuda a la difusión de la ciencia, a que llegue esta difusión a la comunidad en general, a los ciudadanos en general. Y Poinder sostiene que no hay evidencia que el acceso abierto esté ayudando a la comprensión de la ciencia y de la investigación científica por parte del público en general. Dice, ojo, aparte de la complejidad con la que muchas veces se escriben los artículos y los científicos y los académicos muchas veces no hacen difusión científica de sus trabajos para el público en general. Aparte de eso, hay todo un movimiento, pues, de personas terraplanistas, hay antivacunas, etcétera, que proliferan en la Internet, ¿no? Y que la Internet los han magnificado muchísimo más. Y ante ello, el acceso abierto a la comunidad académica es un reto para tomar en cuenta en cuanto a una divulgación científica seria, ¿no? Y por otro lado, lo que habla acerca de que el Internet efectivamente es el canal de comunicación para derribar las fronteras físicas y mentales. Bueno, Poinder señala que el Internet se ha convertido en un gran mercado por monetizar, ¿no? Habla empresas grandes empresas, Facebook, Google, todos,
todas ellas nos quieren tener en sus ambientes, no les interesa qué contenido consumamos, simplemente nos quieren tener ahí para que seamos pues consumidores de los servicios que ellos promocionan o de terceros que por intermedio de ellos promocionan, ¿no? Entonces, y además hay los grandes intereses geopolíticos que hemos hablado, intereses de países como China, Rusia, Irán, Cuba, etcétera, que hacen peligrar la Internet, ¿no? Y se habla hasta de una posible balcanización de la Internet. Es decir, y sin ir muy lejos, Pointer señala, por ejemplo, el hecho de que Angela Merkel, cuando fue primera ministra de Alemania, sus comunicaciones fueron interceptadas, ¿no? Y fueron interceptadas no por sus supuestos bloques antagónicos, que podrían ser los chinos, etcétera, sino fueron interceptadas por sus amigos, los norteamericanos. El gobierno estadounidense hizo interceptación indebida de las comunicaciones de Angela Merkel, y eso hizo ver a Angela Merkel que se necesita una Internet solamente para Europa, ¿no? Bueno, si cada país va a hacer una Internet diferente, eso sí es una balcanización de Internet, ¿no? Y ese es un problema para la comunicación científica y para la difusión del acceso abierto, porque ya hemos dicho que justamente la Internet es la autopista para la comunicación científica, ¿no? Entonces, hay una serie de puntos a tomar en cuenta por parte del trabajo de Pointer, que en resumen podemos decir que el acceso abierto implica libertad y colaboración académica a nivel global. Eso, además de sostenibilidad financiera, ¿no? También que la Internet esté sin censura y que sirva de modo efectivo para la comunicación y difusión de la investigación en todo el mundo. Por su parte, Ponder sostiene que lo anterior puede pecar de ingenuo, pues el ámbito académico mundial no es una burbuja ajena a los intereses geopolíticos y los nacionalismos, y lo que se ha convertido en la Internet actual es un gran mercado para monetizar. Bien, ahora hablaremos de las licencias Creative Commons. ¿Qué podemos decir sobre las licencias Creative Commons que no se haya dicho ya por la charla anterior de Mónica? Las licencias Creative Commons aparecen también con los inicios del movimiento de acceso abierto. Surgen para facilitar la difusión de las ciencias, las artes y las letras, exonerando a los interesados en consultar obras protegidas del permiso para tener una copia de las mismas. ¿Cómo se hacen? Bueno, muchos autores, sobre todo los académicos, no desean hacer uso de todos sus derechos de propiedad que el derecho de autor o copyright para el ámbito anglosajón les otorga, ¿no? Estamos hablando de derechos de explotación de obras protegidas, como vemos en la diapositiva, ¿no? Y el principal derecho de explotación de obras protegidas es el de reproducción o copia. Ese es fundamental. De ahí la palabra en inglés copyright, porque es el derecho de copia. El derecho de copia justamente es hacer copias de una obra protegida. Y ese es un derecho que el autor tiene o no que autorizar para que un tercero haga uso de una copia de su obra, ¿no? El derecho de distribución se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. El de comunicación pública más bien ya no es para productos tangibles, ¿no? Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, ¿no? La Internet es una comunicación pública, pero también es una reproducción, porque para que se puedan acceder a esas obras, visionarlas, hay una copia ya en la memoria de las computadoras, ¿no? Y el derecho de transformación es el derecho que comprende la traducción, la adaptación y cualquier otra modificación para que derive una obra diferente, ¿no? Son 4 derechos de explotación fundamentalmente, los cuales son prerrogativas de los autores, pero que las licencias Creative Commons ayudan, ya que el autor licencia su obra, para que no el interesado ya no pida permiso para la reproducción, la distribución, la comunicación pública o la transformación, porque la licencia ya está en la obra, ¿no?
Como hemos dicho, estos académicos prefieren compartir sus obras bajo condiciones más laxas, más abiertas, y aquí entran a tallar las licencias Creative Commons, pues permiten que los autores coloquen sus obras con licencias que autorizan a los interesados que las copien sin necesidad de pedirles permiso, pues el permiso ya está incorporado en la licencia. Esto es muy importante, pues el derecho de autor o copyright da derecho exclusivo a los autores para que concedan o no autorización para la copia de sus obras. Y es más frecuente en el mundo digital, donde una obra puede reproducirse de modo clónico muchas veces. Y es así donde las licencias Creative Commons ayudan a que esta circulación de obras en la Internet se haga fluida, pues autoriza la copia de las mismas sin que los interesados tengan que pedir permiso de copia cada vez que requerimos descargar o reproducir una obra protegida. Las licencias Creative Commons se han difundido masivamente, ¿no? Así, y a modo de ejemplo, los artículos de Wikipedia, por ejemplo, las fotografías que los usuarios ponen en Flickr, utilizan licencias Creative Commons. También lo hace la UNESCO, uno de los principales organismos internacionales relacionados con la educación. En síntesis, las licencias Creative Commons son una herramienta legal, originalmente escritas en inglés y ahora difundidas en más de 25 idiomas que se incrustan en las obras protegidas por parte de los autores de las mismas para que los interesados en descargarlas o reproducirlas puedan hacerlo sin pedirles permiso porque el permiso está concedido en la misma licencia. No es que Creative Commons sea ajeno al derecho de autor o copyright. Las licencias Creative Commons son derecho de autor, solo que permiten al autor dejar de lado todos o algunos de los derechos de explotación en favor de los usuarios para una circulación mayor de las obras protegidas, ¿no? Son 6 tipos de licencias. En las diapositivas, Adita, por favor. Son 6 tipos de licencias que ahí las podemos ver, ¿no? La primera que está arriba en la parte superior dice dominio público, esa no es una licencia, pero las de abajo sí son las licencias desde las más abiertas hasta las más restrictivas, ¿no? Todas ellas indican que uno tiene que citar al autor de la obra. Eso sí es muy importante, ¿no? El autor de la obra no puede ser reemplazado por otra persona. Todas las licencias obligan a citar la fuente, citar el autor, ¿no? Pero algunas son más abiertas que las otras. Por ejemplo, algunas pueden requerir que se use de manera comercial, que autorizan que se use de modo comercial, mientras que otras, los autores han puesto que no se use de modo comercial, ¿no? O pueden ser que también hayan, puede uno autorizar como autor que hayan obras derivadas, como una traducción, por ejemplo, o puede denegar eso y indicar que no permite que los interesados hagan obras derivadas de la obra matriz, ¿no? Entonces, ahora quiero yo ponerles dos casos para luego discutir todo lo que hemos planteado. Son el caso, dos casos que se repiten mucho en el mundo académico, ¿no? El primer caso es, a ver, vamos a, se ve, dice la pantalla, no se ve, vamos a ponerle, ahí está, y nuevamente están las licencias Creative Commons, desde las más abiertas, que son las que están arriba, las de color verde, hasta aquella, hasta amarilla, que es las licencias más restrictivas de Creative Commons. Y bueno, el rojo es derecho de autor, copyright, todos los derechos reservados, ¿no? En la siguiente, por favor. Ya. Ahí vamos a ver el primer caso. El primer caso es un libro de biología, editado por la editorial Siragut, ¿no? Y está a la venta. Esto, uy, un ratito. La anterior, por favor, la diapositiva anterior, para que se quede ahí. Este libro, Integrated Study of Marine Mammals, de la editorial Siragut, ha sido editado por Susie Bullock
Y todo este cuento fue reportado por el biólogo William Clapham, que publicó un artículo que ponían si es que las licencias Creative Commons eran demasiado permisivas. ¿Qué dice Clapham acerca de este hecho, este caso? Clapham informa que el libro de tapa dura de la editorial Cira Wood, editado por Susie Bullock, es una recopilación de artículos con licencias Creative Commons de la revista PLOS ONE. Clapham cita que el prefacio de la obra, de esta obra que estamos viendo, da a entender que los autores colaboraron con el trabajo de edición de la obra. Sin embargo, Clapham informa que ninguno de los autores fue contactado para publicar sus obras en este libro de la editorial Cira Wood. Por otro lado, se dice en el libro que Susie Bullock es una académica de una universidad de Nueva Zelanda, pero no hay mayores referencias de ella, ¿no? La editorial Cira Wood Publishing House es una empresa registrada en el estado de Nueva York y su representante legal es Ashish Vaidya. Este señor, según Clapham, es agente de otras por lo menos 7 editoriales similares a Cira Wood, es decir, que reempacan investigaciones bajo el supuesto nombre de editores académicos desconocidos. Son pues editoriales que publican contenidos de diferentes temas de ciencia, medicina, agricultura, negocios, entre otras, y que básicamente, como digo, reempacan investigaciones y los ponen bajo supuestos nombres de editores académicos que nadie conoce, ¿no? Clapham señala que no es ético decir que los autores han colaborado con ese tipo de obras cuando ni siquiera les han consultado, ¿no? Pero acá hay una cosa importante. Una cosa es la ética y otra cosa es la legalidad. Y también Clapham se pregunta si esto es ilegal. Y ahí está el detalle, porque señala Clapham que las licencias que usa PLOS ONE o usaba PLOS ONE son muy permisivas, pues incluso permiten el uso comercial de obras derivadas. El asunto es que si bien Cira Wood no solicitó el permiso porque no estaba obligada a hacerlo, bajo la licencia que tomó de cada uno de los artículos, tampoco publicó el enlace al documento original, ni tampoco indicación alguna a las modificaciones que realizó. Y esto trae consecuencias. Consecuencia porque se venden artículos que el público puede obtener de modo gratuito, y también porque al citar un libro de una casa desconocida y con prácticas bastante predatorias, de alguna manera no ayuda al prestigio del autor de las obras originales, ¿no? Ya que no se pone la fuente original, entonces eso definitivamente no ayuda mucho al prestigio de los investigadores, a los cuales les han agarrado sus artículos, se los han copiado y los han puesto, pues, los han reempaquetado, ¿no? Y a la venta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que dice Clapham acerca de esto, ¿no? Que leamos las licencias Creative Commons que utilizan las revistas con las cuales tenemos acuerdos o contratos de publicación, ¿no? El siguiente caso, por favor, la siguiente diapositiva. El siguiente caso es similar. En este caso es el libro publicado por la editorial Apple Publishing, y fue resaltado por Robert Harrington, que es un editor de la Asociación Matemática Americana, ¿no? En base al artículo de Rick Arneson del año 2014, en que hace de conocimiento público que el libro Epigenetics, Environment and Genes de la Apple Academic Press es un libro reempaquetado también de artículos en los cuales varios autores se mostraron indignados por no haberles pedido permiso a la Apple Academic Press, ¿no? Sin embargo, el asunto es que estos autores habían publicado sus
investigaciones en revistas de acceso abierto bajo la licencia más abierta que hay de Creative Commons, y por lo tanto habían autorizado la reproducción de sus artículos aún con fines de lucro. Y ahí se pregunta uno si hizo algo indebido la editorial Apple Academic Press al publicar estos artículos en un libro, ¿no? ¿Fue legal? ¿Fue ético? Harrington, que es editor, como repito, de la Sociedad Americana de Matemáticas, pone este ejemplo para ilustrar que los editores también deberían aconsejar a los autores a escoger determinadas licencias, pero tomando en cuenta los beneficios y limitaciones que pueden tener, ¿no? Harrington sostiene que dada la naturaleza global de la colaboración científica, es factible que los investigadores y académicos estén confundidos de las repercusiones de la propiedad intelectual de sus trabajos e investigaciones en un escenario global. Sostiene también que esa confusión es debida en parte por la naturaleza nacional o estatal de la legislación sobre derecho de autor o copyright en el ámbito anglosajón. En resumen, lo que queremos decirles en esta parte es que las licencias Creative Commons no son una panacea para el ámbito de las publicaciones académicas. Se requiere atención por parte tanto de los editores como los autores para escoger la mejor licencia que convenga a los intereses y que tome en cuenta que estas licencias ya no pueden cambiarse, ¿no? Entonces, para terminar, charla y conversar con todos ustedes, porque esto es una charla, eh, hemos visto lo que el acceso abierto posibilita la publicación digital, la publicación gratuita y en Internet de las investigaciones académicas. Pero esto tiene un costo que se requiere tomar atención. Como dice Poinder, este periodista experto en comunicación científica, no hay lonche gratis. Por otro lado, la Internet está sujeta a intereses geopolíticos muy grandes, nacionalismos, intereses económicos, y eso también afecta de algún modo la publicación científica internacional de acceso abierto. Estos intereses geopolíticos, básicamente, él habla muchísimo acerca de China, le hace pensar que el futuro del acceso abierto será en gran parte el futuro que tomen los editores científicos chinos con respecto a las publicaciones de ese país, ¿no? Que representa casi el 20% de la población mundial. Hay aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Quizás algunos de ustedes han visto la película Oppenheimer, y ahí podemos ver claramente que no hubo nada de acceso abierto, ¿no? Es decir, fue todo un secretismo con el que se hizo la investigación científica y fueron factores estratégicos que llamaron al bloque de los aliados a ganarle la carrera al bloque del eje para lograr la consecución de la bomba atómica, ¿no? Por otro lado, hemos visto lo que es las licencias Creative Commons. Estas licencias ayudan muchísimo, son licencias que no están ajenas al derecho de autor, son derecho de autor, las licencias Creative Commons. Dan prerrogativas a los autores para exonerarse de algunos de sus derechos de explotación, entre ellos el principal derecho de explotación que tiene todo autor es la reproducción de sus obras, y se lo da con esta licencia, el autor ya renuncia a ese derecho para que otras personas puedan usar su obra sin necesidad de pedirle permiso para la reproducción, para la comunicación pública, para el uso para fines de lucro, obras derivadas, etcétera, dependiendo de eso. Pero hay que tomar atención de que no se puede ser ingenuos y abrir las licencias Creative Commons de una forma indiscriminada, porque puede darse caso de estas editoriales predatorias y entonces el asunto puede cambiar y no ser muy agradable para los autores de las publicaciones científicas o académicas, ¿no? Entonces abro el debate, no sé qué les ha parecido, qué tienen, qué comentarios tienen, etcétera, para conversar al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por esta interesante presentación. Damos entonces apertura aquí al debate, al diálogo. Los que quieran o tengan preguntas, comentarios o dudas, por favor, pueden escribirlo por por el chat o también pueden abrir sus micrófonos para escuchar su participación. Voy a estar compartiendo por aquí, por el chat, los dos enlaces que mencionó Antonio de los casos que han habido para que puedan tener. Bueno, tenemos una pregunta, Antonio, una pregunta de Silvia Vilela que dice, en los repositorios, ¿qué tipo de Creative Commons se recomienda? Yo recomendaría que sea el no comercial y no obras derivadas. Ok, gracias. También nos escribe Yanela. Dice, ¿qué otros tipos de licencia de acceso abierto, aparte de las Creative Commons, debe considerarse? ¿Solo trabajamos con los CC, Creative Commons? Es una pregunta interesante. Desconozco legalmente, acá en Perú se recomienda trabajar con licencias Creative Commons, por lo menos eso, así lo indican las disposiciones del CONCITEC, ¿no? Pero desconozco qué otro tipo de licencias podrían ser tan conocidas, porque además tienen que ser muy conocidas de manera internacional, ¿no? Recordemos que nuestros trabajos, nuestras investigaciones van a estar a nivel internacional y entonces la más conocida hasta ahora que yo sepa es la licencia Creative Commons. No tengo conocimiento de otro tipo de licencias que tengan ese fomento, ¿no? Están traducidas a varios idiomas, ¿no? Entonces, pero el hecho no es tanto que hayan otras licencias, ¿no? Sino que tengamos cuidado, qué tipo de exoneraciones vamos a hacer sobre los derechos de explotación, ¿no? Ok. Acá tenemos otra pregunta. Nos dicen que si a pesar de los prejuicios que se pueden presentar con las editoriales predadoras, no es siempre mayor el beneficio del acceso abierto a nivel de la producción del conocimiento. Debería serlo, ¿no? Pero yo creo que no podemos ser ingenuos. Pueden dar el punto sobre las IES, ¿no? Por ejemplo, dice, para muchos el acceso abierto es un valor moral positivo, ¿no? Al margen de cualquier aspecto práctico. Y Poindar mismo señala que, por ejemplo, muchos países, muchos gobiernos están interesados en el acceso abierto, pero no como un valor humanista, no como un valor por sí, por la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de la verdad, sino por un valor utilitario, dice. O sea, un valor de que si colocamos en acceso abierto las investigaciones, las empresas, los actores económicos pueden acceder a ellas de un modo más económico y por lo tanto pueden producir bienes y servicios mejores para la sociedad, ¿no? Entonces, es un valor utilitario, ¿no? Y Poindar se pregunta, ¿y qué pasa si el acceso abierto es más caro que que el no acceso, ¿no? O sea, de alguna forma, a todos nos gustaría que efectivamente la investigación fuese de una forma por la investigación, como un valor, ¿no? Por la búsqueda de la verdad, pero eso es alejado en estos momentos de la realidad, ¿no? En general, en el mundo se está primando la investigación con fines utilitarios y lo vemos en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Se ha vuelto un conocimiento estratégico de bloques, ¿no? Geopolíticos sobre aspectos de desarrollo militar de la inteligencia artificial, ¿no?
Gracias, Antonio. Para debatir, hay bastante para debatir en el tema. Sí, o sea, es increíble cómo a veces en las universidades, en la academia, asumimos asuntos de una manera que no nos cuestionamos, ¿no? Pero creo yo que es muy importante trabajos como el periodista Poinder para poder llevar a la academia eh, cosas realmente que nos ayuden a ser críticos con respecto a este tipo de asuntos como el acceso abierto, los costos, las licencias, Creative Commons y la propiedad intelectual, ¿no? A ver, acá tenemos dos preguntas que creo que van a encender esa conversación que estábamos buscando. Sí, Nos preguntan, ¿no? Pregunta para Antonio. ¿Las capturas como las que mostraste ahora en la presentación consideran alguna licencia implícita de Creative Commons? las capturas como las que mostraste en la presentación de hoy consideran alguna licencia implícita de Creative Commons. No, las he capturado sin usar licencia Creative Commons, ¿no? O sea, eh, las he capturado del internet porque están en el internet, ¿no? Están libres. No, yo no podría poner licencias Creative Commons a algo que no es mío, ¿no? Solamente recuerden que se pone licencia Creative Commons a algo que es de uno. Ada Pérez nos pregunta, el día de ayer hablaron de las revistas predatorias y sus inconvenientes. Por ejemplo, sobre la revisión por pares. ¿No es algo a tener en consideración? Por supuesto. La revisión por pares hasta ahora se hace en gran parte de modo gratuito, pero eso tiene un costo, ¿no? Y se está escrito mucho sobre el tema porque eh, es un costo en tiempo para los editores, para los que revisan, y tiene que haber algún tipo de compensación, ¿no? Se tiene que buscar una solución porque definitivamente en la actualidad no está funcionando bien. Antonio, y acá nos preguntan, para un uso adecuado de las Creative Commons, ¿qué acciones desde la academia y universidad se realizan? ¿Existen capacitación sobre el uso ético y legal de estas licencias? Esa es una buena pregunta. La verdad no lo sé. Eh, Nosotros en la biblioteca tenemos una guía sobre Creative Commons y con mucho gusto podemos mejorarla con la ayuda con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Porque de alguna forma todo lo que les he reportado prácticamente no es de acá, ¿no? Es de Estados Unidos, de Europa, porque no hay investigaciones con relación a lo que es el acceso abierto en el Perú, con lo que es el Creative Commons, desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, yo creo que si una de las cosas que necesitamos, y lo único que yo quisiera que se quede de esta charla para mí es, necesitamos investigar, publicar sobre estos temas, porque lo que hay es cosas de Estados Unidos, de Europa, de México, algunas cosas, pero de ahí Argentina, Brasil, quizás algo, Colombia, pero en Perú no hay casi nada, es un páramo, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuántas tesis hay en Creative Commons, qué tipo de licencias se usan. Hay casos que se han llevado de Creative Commons a tribunales del Perú, a Indecopi, no lo sé, ¿no? Y creo yo que los tesistas estamos, o los que han hecho una tesis están menos preocupados en eso porque lo que quieren es salir de la tesis, ¿no? Entonces lo único que hacen es marcar como sea, ¿no? Yo marco porque no me interesa, pues entonces justamente a los que debería interesar es a la academia y decir, oye, vamos a investigar sobre esos temas, ¿no? Si vamos a hacer una revista en acceso abierto, tenemos que estudiar sobre qué vamos a solicitar a los autores en cuanto a propiedad intelectual, a licencias, porque qué repercusiones va a tener eso, qué costos va a tener, por ejemplo, contratar a investigadores que revisen estos artículos. Es decir,
Es arduo, pero es muy importante, ¿no? Sí, para investigar también. Te, también te felicitan por la ponencia Gracias. y hay una consulta adicional que dice, ¿cuál es el papel de las instituciones académicas y las agencias de financiamiento en la promoción del acceso abierto? Nuevamente repito, ¿no? Para los gobiernos es muy probable que sea solamente utilitario, ¿no? Mientras el acceso abierto lo vean como algo que tiene un menor costo y que de ahí pueden ser usados por la empresa para producir mejores servicios, enhorabuena. Pero si eso no resulta, entonces no es muy factible que apoyen el acceso abierto los gobiernos, ¿no? En cuanto a la academia, las instituciones y las agencias de financiamiento, eh, es algo que se tiene que poner, ¿no? ¿Qué cosas hay en la academia, en las universidades del Perú con respecto al acceso abierto? ¿Qué se investiga? ¿Que hay alguna entidad dentro de las universidades? Generalmente son las bibliotecas, los bibliotecarios los que somos más dados a asesorar con respecto al acceso abierto, con respecto a la línea dorada, línea verde, porque en gran parte los costos que tenemos para asumir de las revistas que nos suscribimos, también nos interesa mucho que haya repositorios y todo lo demás, porque son costos inmensos, ¿no? Pero se requiere un accionar de probar efectivamente qué costos pueden ser asumidos por las universidades y qué costos se requieren sí o sí que sean apoyados por las políticas estatales, ¿no? En este caso el CONCITEC, la política pública de ciencia y tecnología, ¿no? Y eso es algo que si vemos en estos momentos que cambian autoridades, en estos momentos ha cambiado la ministra de Educación, por ejemplo, ¿no? Es difícil que tengamos unas políticas a largo plazo, ¿no? Eso es interesante. Como mencionaba Antonio, nosotros en la biblioteca en el sistema de bibliotecas tenemos las guías temáticas sobre el tema de Creative Commons. Les voy a compartir también el enlace por el chat. Muchas gracias, Pueden Aida. encontrarlo ahí, toda la temática desarrollada y si quieren conversar o comentar también con Antonio, pueden ubicarlo en la biblioteca de el CIA, o el Complejo de Innovaciones Académicas. Entonces también eso. A ver, tenemos... Sí, ya, ya está compartida, gracias María Elena. Acabamos de compartir la guía temática, por ahí pueden encontrar todo. Muchas gracias, sí. Bueno, si tienen más consultas, nos pueden escribir, todavía nos quedan algunos minutos. Antonio, gracias por la No, ponencia. muchas gracias a ustedes, ¿no? Esperemos que de aquí salgan temas de investigación, de interés, hasta para tesis, ¿no? O sea, es algo que podría darse, ¿no? Por ejemplo, el acceso abierto ayuda a difundir la buena ciencia. Para Pointer dice que no, ¿no? Dice que no, al contrario. Entonces, son temas que hay que probar con investigación fáctica, ¿no? Hay que ir investigando. Hay una última pregunta aquí ya para ir cerrando. eh, Nos dicen que si es sostenible el modelo debe ser Open Access, porque dice todo el Access, pero debe ser Open Access para las universidades del sur global. En verdad, no lo sé. Primero tenemos que preguntarnos si es sostenible para nuestras universidades, ¿no? En el Perú, ¿no? Con presupuestos realmente reducidos. Ahí es una pregunta para hacerlo justamente una investigación, Es una una tesis, pregunta de investigación, eso claro, mismo estaba ¿no? O sea, que pensando, es una uno, pregunta de investigación para analizar y ver cómo están las otras universidades a nivel Latinoamérica y ver por dónde han ido desarrollando y abordando el tema. sí, Mucho por efectivamente, ¿no? investigar también. Sí. Bueno, agradezco a todos ustedes, realmente Adita, muchas gracias.
al señor también Enrique, que entiendo yo que, y a todos ustedes, amigos que nos han estado en esta charla. Ya saben, tenemos temas por investigar, temas por debatir. Gracias, Ángelo Velarde, profesor, que me honra tenerlo acá también, y a todos ustedes, amigos, que han estado en esta charla, ¿no? Y a seguir adelante, ¿no? Porque esperemos que no esperemos el próximo año lo mismo, ¿no? Tengamos ya alguna cosa que querramos poner en una tesis, querramos hacer una investigación sobre el tema de acceso abierto en la universidad, en tu universidad, cómo se está haciendo el Creative Commons en tu universidad. Empecemos por cosas pequeñas, ¿no? Y ahí formemos algo más, más grande, ¿no? Y definitivamente tengamos en cuenta que el acceso abierto es un ideal hermoso, pero que requiere también pisar tierra para que podamos lograr que sea exitoso. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Antonio. Agradecemos la presencia de todos los que han participado aquí. Bueno, y con eso damos por finalizado la charla de hoy. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta Muy luego. buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes.